Buenos días a todos. Hoy tenemos la presentación Campos Wata, retos para la eventual red de aviación, que la va a exponer el ingeniero Adriano Celi. Bueno, muchos de ustedes lo conocen, pero un breve resumen. Adriano es ingeniero mecánico de la Universidad de Hartford en Connecticut, Estados Unidos, con 32 años de experiencia en la industria petrolera, de los cuales 22 años en operaciones de perforación e ingeniería. Ocupó cargos de creciente responsabilidad y con una amplia gama de experiencia en operaciones de perforación terrestre, desde el desarrollo de petróleo de traspesado poco profundo y altamente permeable, utilizando trayectorias direccionales complejas y técnicas multilaterales, así como tight sands profundas de alta temperatura y alta presión, proyectos de recuperación y mejora de petróleo y perforación horizontal no convencional. Inició su carrera profesional en el equipo de emulsión en Lagos y luego trabajó en Petroswata y en Conoco y Occidental Minuto. Es coautor de artículos, de dos artículos técnicos, uno en la SPE, que es Éxito sin precedentes con pozos multilaterales, productores de petróleo pesado en Venezuela, presentado en la Conferencia Mundial de Crudo Pesado en China en 2006, y pozos de máximo contacto de yacimiento y reservorio, perforación y desempeño en un yacimiento multicapa de petróleo pesado. Bueno, con ustedes dejo a Adriano. Bueno, ante todo, bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a Francisco por contactarme inicialmente. Y bueno, gracias por tomarse el tiempo para oír mis locuras, ¿verdad? Porque, bueno, hay una aclaratoria que debo hacer que lo voy a hacer más adelante, pero bueno, tengo mucho tiempo que salí de Petroswata, entonces estas son cosas que depende de mi memoria, y bueno, hoy en día mi memoria no está muy buena, pero bueno, ahí, bueno, vamos a probar, a ver. Entonces, esta es la agenda más o menos de lo que vamos a hablar hoy. Voy a hablar de mi biografía. Ya Carlos dijo prácticamente todo, así que no voy a gastar mucho tiempo ahí. Voy a dar una breve historia de lo que es Petroswata. Es muy largo, pero voy a tratar de pasarlo rápido, porque hay mucha gente que quizás no tienen todos los detalles de lo que fue Petroswata, ¿no? Después, bueno, conversamos sobre el plan de reactivación de pozos, cuáles son los retos, y bueno, después al final hacemos un debate abierto, pues a ver qué se nos ocurre, pues, ya que tenemos tantas personas en el chat. Bueno, como dijo Carlos, soy ingeniero mecánico, me gradué en la Universidad de Hartford en Connecticut en el año 87. De ahí me fui a trabajar a Morichal, en el campo Morichal, en Orimulsión. Estuve como 4 años y medio, casi 5 años. Luego tuve un pequeño stint fuera de la industria petrolera y regresé a la industria petrolera en el año 97, ya como perforación en Petroswata, donde fue mi primera experiencia como perforación, que fue pozos horizontales multilaterales, trayectorias complejas, direccionales, muy interesante para una persona con poca experiencia. Luego en Estados Unidos trabajé con Oxy y con ConocoPhillips en campos de gas en el sur de Texas de alta temperatura, alta presión. Luego estuve un tiempo bastante largo con Oxy en Permian, en la parte de recuperación secundaria o recuperación mejorada con inyección de CO2 y inyección de agua, perforando pozos verticales, direccionales, horizontales. De verdad que fue algo bien, digamos, aprendí mucho, porque la cantidad de pozos que perforé y la diferencia de diseño entre los pozos fue bien importante. Y bueno, eran pozos muy rápidos, los verticales eran pozos que a veces en 3 días y medio lo hacíamos. Tenemos retos muy importantes porque habían a veces arremetidas de CO2 muy someras. Entonces, bueno, ahí de verdad que una experiencia muy importante en mi carrera. Después de ahí pasé al grupo central en Oxy también, de perforación y completación. El Central Drilling Group se llamaba.
y estaba a cargo de un pequeño grupito que empezamos a ver todo lo que era inteligencia artificial, machine learning y análisis de datos para cómo implementar eso en la perforación y la completación. Eso fue también bien interesante, pero bueno, salí de Oxy por un paquete de retiro temprano a raíz de la compra de Oxy a Anadarko, o al revés, Oxy compró a Anadarko. Bueno, como dije al principio, esto se basa mucho en lo que me acuerdo de cuando yo estuve en Petrosuata. Yo salí en el 2006 de Petrosuata. Mucha información bueno, que tenía mis pendrives, que tuve que buscarlos en todas las cajas que tenía por aquí por la casa. Presentaciones, y bueno, también hice un pequeño survey a los ex compañeros de Petrosuata, que muchos nos mantenemos en contacto. Y bueno, hubo respuestas, digamos, pero no las que esperamos, pero bueno, por lo menos hubo respuestas, entre ellas Jairo, que el aporte de Jairo fue muy importante también para lo que vamos a hablar hoy. El estado del campo actualmente, ni idea, no sé, yo estuve buscando por internet y lo único que se ve es noticias de derrames petroleros, no sé exactamente qué estado está ahorita. Ok. Entonces hablamos de la historia un poquito. Ya, déjame poner aquí. Ok. Bueno, Petrosuata, yo me atrevo a decir que la gran mayoría, si no todos, saben quién fue Petrosuata, pero bueno, nada más para aclaratoria, fue una compañía integrada verticalmente, una asociación estratégica que se firmó en el año 96, en marzo, si mal no me recuerdo. Los accionistas eran ConocoPhillips. Cuando empezó era Conoco Maravén, y luego, bueno, por mergers y reestructuraciones terminó siendo ConocoPhillips PDVSA. Fue la primera en iniciar operaciones en la faja petrolífera del Orinoco. Está obviamente ubicada en el área que se llama Azuata, ahorita creo que se llama Junín, justo al lado de Sincor. El objetivo de la compañía era básicamente producir 120.000 barriles de petróleo extra pesado. Se transportaba al mejorador por oleoductos, se diluía en el campo porque, bueno, era demasiado viscoso como para ser transportado normalmente. En el mejorador, donde estaba Cirilo, pues casualmente, se mejoraba y salía sin crudo de dos grados, de dos diferentes grados API, y también un poquito de gasoil y algunos productos como el coque, el azufre y el EPG. ¿Me están oyendo, no? Sí, Muy bien, sí. perfecto. Sí, Perfecto. tranquilo. Ok. Bueno, ahora enfocándonos más en la parte del upstream, en el campo donde efectivamente se perforaron los pozos. Inicialmente existía, digamos, poca data. Creo que había nada más seis pozos, perdón, verticales, y había sísmica 2D. Con base a eso se diseñó un plan de desarrollo del campo donde se perforaban pozos horizontales en arenas que se creían
que eran arenas gruesas, continuas, conectadas horizontalmente. Entonces, esta fotico no es muy precisa, digamos, pero en ese momento no eran multilaterales, eran simplemente horizontales uno encima del otro, perforados dirección este-oeste en cada una de las arenas dentro de la formación oficina. El campo fue dividido en 305 polígonos de drenaje. Ya damos un segundito por acá, por favor. Que eran de 600 metros por 1600 metros, y bueno, como ven aquí, los pozos se perforaban en una localidad central. Aquí, por ejemplo, el KL, eran 3 pozos hacia el oeste y 3 pozos hacia el este, o al revés, perdón, sí, hacia el este. Y bueno, y donde están todos estos punticos, todas esas eran las localizaciones que se identificaron. Cuando entraron en producción los pozos, bueno, nos dimos cuenta que no estaban produciendo lo que se esperaba, ¿no? Por cuestiones de financiamiento del proyecto, nosotros teníamos que cumplir con un promedio de producción de 1.300 barriles por día por pozo. Como se ve en esta gráfica, obviamente no se cumplía, pues la declinación fue bastante más marcada de lo que se pensaba, y bueno, nunca llegamos a los 1.300 barriles. Bueno, ahí teníamos que hacer algo al respecto, obviamente, ¿no? Porque si no, los préstamos entraban en default y los socios tocaba pagar el dinero completo a los bancos. Entonces, bueno, se hizo un análisis detallado, una adquisición muy detallada de datos, empezando en el año... ya va, espérate un momento. A finales del 98 empezamos con un plan de adquisición de datos bien agresivo, entre los cuales los más importantes fueron perforar pozos estratigráficos en las mismas locaciones, y entre locaciones se perforaron creo que más de 180 pesos estratigráficos. Eran pozos verticales sencillos, donde se corría una serie de registros, se taponaban y ya. También en los horizontales empezamos a implementar lo que llamamos espinas de pescado, que eran simplemente unos side tracks en los horizontales, que con el propósito de atravesar varias arenas, y bueno, hacer también un amarre de los registros a la sísmica. También se reprocesó la sísmica 3D, se tomaron también núcleos, agua cores, y bueno, una cantidad de datos que impresionante. Bueno, ahí nos dimos cuenta que la formación no era, o se dieron cuenta los geólogos, y a mí nada más me dijeron perfora los pozos así, pero bueno, los geólogos se dieron cuenta que las arenas no eran tan gruesas como se estimaban, no estaban conectadas horizontalmente, y eran bien fragmentadas. Entonces, bueno, se decidió implementar tecnologías multilaterales para aprovechar el campo. Según me acuerdo, si mal no me recuerdo, el petróleo en sitio no cambió. Lo que cambió es que, bueno, la distribución en las arenas era bien diferente a lo que se pensaba. Aquí, bueno, es una muestra pequeña de los pozos horizontales multilaterales que perforamos, en el LM y el LM21 y el LM19. Pozos en direcciones opuestas, a las de gaviota. Y me disculpan, por favor, el Spanglish, pero bueno, esto son cosas de
presentaciones que se hacían a los partners, a los financistas y todo esto. Entonces, bueno, hay partes que son en inglés y partes en español. Bueno, también alas de gaviota con espinas de pescado, pata de gallina, apilados, etcétera. Bueno, todo lo que se les ocurre, ahí lo perforamos. Como ven, trayectorias bien complejas, y uno de los retos más grandes era la colisión, entre otras cosas, ¿no? Pero esta es otra perspectiva del área LM y de los NEOM hacia la derecha y hacia abajo. Y bueno, la escala está exagerada verticalmente, entonces se ve un poco peor de lo que es, pero bueno, es bien complejo y hay muchos hoyos en el campo. Cuando empezaron a producir los multilaterales, bueno, ya vimos que obviamente eran mucho más productivos que los horizontales. Están promediando entre 1.800 y 2.000 barriles y la depletación no era tan marcada al principio como la caída, pues, como la de los horizontales sencillos. Entonces, bueno, ahí vimos que de hecho iba a ser exitoso. Demos un segundito que tengo aquí unas notas. Entonces, efectivamente, la prueba de producción que exigía que tenemos que producir por medio de 1.300 barriles por día por pozo, finalmente la pudimos cumplir en el año 2001, que pasamos y se produjo en promedio 1.485 barriles. Entonces, bueno, ahí a raíz de eso ya no hubo default y bueno, se procedió con el desarrollo normal del campo. Entre las tecnologías multilaterales que usamos muchísimos Baker Hook Hangers, que es una nivel 3, no cementado en la unión, y el Latch-Right de Halliburton, que era nivel 4. Este fue el que usamos más porque había más estabilidad, era cementado, la unión era cementada, entonces menos producción de sólidos, y bueno, mucho más éxito. Fue la que presentamos, que presentó Halliburton en el paper que mencionó Carlos al principio. Menciono los sistemas de inteligencia artificial, no me pregunten mucho porque de esto de verdad que sé muy poco y quizás Jairo nos puede ayudar más. Pero eran básicamente dos sistemas. Uno de cavidad progresiva, donde no se inyectaba diluente al fondo del pozo, sino a la boca del pozo. Era mucho más tolerante a los sólidos, pero también tenía más problemas por falla de las cabillas, y etcétera, etcétera. También teníamos electrosumergibles, que eran bombas centrífugas multietapas. En esas sí se necesitaba inyectar el diluente al fondo del pozo, porque simplemente por la naturaleza de la bomba no se lograba levantar. Entonces, bueno, con base a todo eso, me atreví a hablar de un plan. Como le dije, no, hay muy poca información sensible a lo que está pasando ahorita. Entonces, bueno, pero para dar un background de qué es lo que es lo que fue Petrosuata, que es ahora. Tengo entendido
Bueno, Petrosata fue disuelta en el 2007. Pasó a ser Petroanzátegui, que pienso que era 100% PDVSA. Después vi por ahí que Petroanzátegui se dio su parte upstream a Petro San Félix en la asociación ACBG. Por favor, me corrigen si eso no es así. No estoy muy seguro de todo esto. Y como le dije, hay muy poca información en redes, menos en la PDVSA. Bueno, antes de un supuesto una supuesta recuperación del campo. Bueno, hay que ver qué ha pasado después de 2007, ¿no? Hay que hacer un análisis exhaustivo de todo lo que ha pasado, si es que existe toda esa data. Yo me imagino que sí, ¿no? Pero no está muy disponible fácilmente. Eh, yo propongo, bueno, que se haga ese análisis exhaustivo y se jerarquice los pozos de acuerdo a cómo está el pozo, ¿no? ¿Qué estado está? Si está produciendo o no está produciendo. ¿Cuánto tiempo ha pasado sin producir? ¿Cuál fue la causa de la inactividad? ¿Por qué no está inactivo? ¿Qué tipo de falla se presentó? ¿Y cuánto fue la producción más reciente, ¿no? Con base a eso se jerarquizan los pozos. Y bueno, y se hace un listado de los pozos y se diseña el plan con base bueno, obviamente los pozos que produzcan más, que tengan menos tiempo inactivo y menos complejidades para reactivarlos. Esto es simplemente algo que yo tiré porque de verdad que el nivel de información que hay, es muy difícil diseñar un plan. Este, al analizar o al diseñar el plan de recuperación también hay que analizar bueno, cuánto costaría las rehabilitaciones o las intervenciones con respecto a perforación nueva. Y yo los jerarquizo de esta manera. Bueno, primero se rehabilitan y después si no se logran rehabilitar, obviamente se pasa a otro paso que es perforar, ¿no? Y se perforan. En el mejor de los casos yo diría que se perforan a partir de intermedios existentes y ventanas existentes. Y digo esto porque me acuerdo que en la fase de producción, en la colocación de la bomba era muy crítica. Entonces, obviamente, tenía que estar en la tangente que se diseñara para la bomba y tenía que estar a una altura, a un cabezal de la formación. Entonces, no hay muchas opciones para mover las ventanas porque no hay más tangentes. Y bueno, si no perdemos, como dicen los americanos, head. Si esto no es exitoso, bueno, entonces se pasaría a perforar pozos nuevos en macollas existentes, si existe el espacio en las macollas. Y por último, bueno, se perforarían pozos nuevos en macollas nuevas. Algunos de los retos que me acuerdo que teníamos cuando estábamos operando nosotros el campo y obviamente van a ser retos que vamos a ver también o que se van a ver también si se decide rehabilitar el campo, es bueno, la pesca del levantamiento, de la salta de levantamiento artificial, las, las sartas tenían, bueno, tenían muchos sensores, tenían, para las de electrosumergibles tenían el cable de potencia para el motor, entonces eso se amarraban con unos flejes y muchas veces esos flejes tendían a romperse cuando se empezaban a sacar las bombas. Entonces, bueno, ese es un reto eh, muy presente y muy común. Otro de los retos, en el caso que tengamos que salir a limpiar los laterales por acumulación de arena
es entrar en los laterales superiores. Hay herramientas que están diseñadas específicas para el hook hanger y para el sistema Halliburton, pero en especial el del hook hanger es un poquito más difícil que caiga donde tiene que caer para que uno pueda salir para el lateral y poder limpiarlo. También no sé si esas herramientas existan, porque yo no sé si el hook hanger exista como nosotros los colocamos hace 16 años. Entonces, bueno, no sé si todas estas herramientas todavía existen, porque ya obviamente la tecnología ha avanzado y quizás ya son obsoletos todas estas herramientas que nosotros usábamos. También, bueno, vamos a tener problemas en el caso de que tengamos que salir a limpiar los laterales. Habrán problemas para llegar al fondo con la salta de limpieza, ya sea con cold tubing o con stick tubing. Bueno, porque van a haber acumulaciones de arena en los laterales por la misma tortuosidad. También, bueno, eso da mucho más arrastre y también, bueno, la tortuosidad también causa un poquito el arenamiento. Y también, bueno, puede haber algún colapso de los liners. Esto es para los retos que yo veo que pueden existir para las intervenciones. En cuanto a la perforación, si vamos a hacer un re-entry, o sea, perforar desde los mismos intermedios, bueno, habrá que ver cuál es la integridad del revestidor intermedio. Yo no creo que haya muchos problemas en esto, porque bueno, si se quiere el crudo era un poquito, digamos, agrio, como dice aquí, sour. No sé qué tanto afecte eso el revestidor intermedio. Pero bueno, habría que hacer algunos estudios y ver cuál es la integridad. De todos modos, es una formación de muy baja presión, entonces no creo que la integridad sea tan crucial para esto. Sería más para evitar quizás comunicaciones con acuíferos o algo así. Habrá retos para recuperar las entradas, las ventanas. Bueno, habrá que pescar los liners, tanto parciarlos totalmente. Yo dudo que podamos recuperar los liners. Y esto lo digo porque, bueno, si vamos a hacer un side track y vamos a recuperar las ventanas, bueno, habrá que hacerlo de los hoyos originales. Bueno, se hace un low side en los hoyos originales. Pérdida de circulación por depletación. No sé qué tan grave puede ser esto. Aquí los ingenieros de yacimiento de repente me pueden ayudar un poco, pero yo creo que como hay tanto petróleo en sitio, no sé si la depletación sea tan marcada. Y la colisión, bueno, que ya vieron el mapa o el diagrama de los pozos y de la complejidad y de la cantidad de hoyos que existen y todo eso. Para pozos nuevos, si decimos, o si se decide, mejor dicho, perforar pozos nuevos, bueno, hay un reto para ubicar las locaciones. Habrán algunas macollas donde si hay espacio para poner pozos nuevos, habrán otras que no. Pero también no sé si habrán objetivos suficientes en esas locaciones donde hay espacio. Y también, bueno, para los pozos nuevos habrá problema de pérdida de circulación y el problema de colisión. Entonces, bueno, en conclusión, la rehabilitación obviamente operativamente es viable, obviamente, pero no sé si necesariamente es rentable. Es una economía totalmente diferente a la que nosotros vivimos cuando estábamos desarrollando los petrosubastas al principio, que el petróleo estaba a $10, entonces claro, estábamos tratando de hacerlo lo más económico posible. Hoy el petróleo está mucho más alto, obviamente, entonces bueno, puede ser mucho más rentable usar tecnologías
más avanzadas, en vez de, por ejemplo, liners ranurados, usar rejillas eh, para tener más área abierta a la formación, otro tipo de levantamiento artificial, otro tipo de ventanas multilaterales que sean un poquito más estables, etcétera, etcétera. Esto cae obviamente todo dentro de la nueva tecnología. Y bueno, no sé si existe a la disposición. Bueno, sí hay algunas noticias por ahí donde se rumoró que ConocoPhillips estaría interesado, pero no sé qué tan cierto sea eso. Y tampoco no sé si exista la disposición de o los actuales operadores del campo. Entonces, eso es todo. Bueno, nada más me queda darle muchas gracias por oírme e invitarme. Y bueno, quedamos a la orden. Y bueno, aquí será que empezamos una pequeña discusión porque me imagino que hay muchas ideas de cómo hacer esto, si es que se va a hacer. Ok, Adriano, muchísimas gracias, pero muy buena tu exposición y muy buena tu experiencia y es bueno compartirla porque eso es parte de lo que necesitamos dentro de los objetivos de este grupo. Aquí hay varias preguntas. La primera de ellas es múltiple. Dice, ¿por qué no se hizo la adquisición detallada de información antes de iniciar el desarrollo? Las simulaciones indicaban mejor producción a la obtenida. Eh, de verdad que no lo sé, de verdad que no puedo responder esa pregunta. No estaba ni siquiera en la compañía cuando se hicieron todas esas evaluaciones. No, Ok. no sé, y me Mira, disculpan de verdad. te piden detalles de cuál era el tiempo de perforación de los pozos multilaterales, el costo de los pozos y cómo ves la factibilidad de recuperar pozos inactivos. Bueno, los costos, obviamente, los costos que tengo son muy antiguos. Yo tenía pero si mal no me recuerdo, esta nada más era la parte de perforación. Por los triple laterales con espinas de pescado, lo máximo que costaban eran como $1.700.000. Nada más ese inicial y eran como 20, 25 días de perforación. La otra parte, disculpa, Eduardo. Tiempo de perforación Ah, bueno. y la factibilidad de recuperar pozos inactivos. Bueno, mi experiencia es perforación, quizás Jairo, de repente, si Jairo todavía está conectado, de repente puede aportar un poquito, pero yo pienso que sí se pueden, como digo, los retos van a estar en preparar el pozo, recuperar las sartas. Yo no sé si eh, no se sabe el estado de todos los equipos y todos los. Tengo que aclarar también que yo estoy hablando del cabezal para abajo, del cabezal para arriba no sé nada. Y yo me imagino, y no es para menospreciar las otras disciplinas, pero es mucho más fácil cuantificar lo que se requiere de cabezal para arriba. Del cabezal para abajo es mucho más difícil porque no se sabe lo que te vas a conseguir cuando empieza a intervenir el pozo. Puedes asumir muchas cosas que no se sabe. Pero bueno, es cuestión de analizar la data, analizar la información de los pozos y ver si se puede. Ok. ¿Podrías comentar sobre la problemática del agua de formación? No mucho, de verdad, como sí había, que me acuerde cuando se producía, sí había algunos problemas de conificación de agua
pero de verdad que no tengo mucha información. O sea, yo me encargaba era de perforar los pozos y sí había problemas de producción de agua, de repente cuando nos aproximábamos mucho con el lateral a algún acuífero, pero en general no que yo me acuerde, y por favor me disculpan, no que yo me acuerde no era eh, tan grave como se piensa. Yo, Ok, Adriano, eh, perdón, quiero aportar un poquito sobre esto. Seguro, Jaime. Jairo. En cuanto, bueno, lo digo por experiencia porque en algún momento a ver, se trabajó lo de eh, prole- eh, para solucionar específicamente unos problemas de unos pozos que producían mucho. Recuerdo que allí los de yacimiento una vez llegaron y ¿qué hicieron ustedes en este pozo? Porque está produciendo generalmente los pozos se ponían a limpiar, a descargar el agua y ya teníamos el volumen de agua eh, lo sabíamos. Pero en algunos casos el tiempo pasaba 20 días y un mes y todavía estaba produciendo agua. Eh, al- eh, Hablando con los geólogos, específicamente en unos pozos específicos, que fue muy crítico, muy alto el volumen de producción de agua, ellos efectivamente dijeron, sí, lo que pasa es que rompimos el sello al final, es decir, como la sarta era digamos, la arena inconsolidada y la sarta muy lejos, el control al final era muy difícil, ¿ves? Entonces, normalmente tendía a caer y efectivamente en algunas partes lo que se hizo fue, se se perforó dentro de la zona de agua. Entonces, este fue el problema. En cuanto a, digamos, pero era un problema es decir, que se perforó, no era porque naturalmente los pozos produjeran agua. Esa es la aclaración que hay que hacer. ok. Te Pero Jairo, preguntan, ajá, Quisiera el agregar problema algo, quisiera agregar algo. Soy Walter Adelante, Coquiama. adelante. Bueno, es sabido también que en la faja del Orinoco existen muchos bolsones de agua. Quiere decir que a veces si el pozo perfora el bolsón de agua, produce agua, pero muy cercano a él, el bolsón de agua no existe, entonces no produce agua. Y con el tiempo, es que ya por el efecto de capilaridad, con el tiempo que se va moviendo hacia el pozo que no produce agua inicialmente. Pero es eso, hay muchos bolsones de agua. ok. Gracias. Te preguntan si la ventana de lodo variaba mucho entre los pozos multilaterales de una misma macolla. Para nada. No, siempre usamos el mismo peso. De hecho, estábamos sobre balance, pero tremendamente. O sea, la altura natural era muy por debajo del cabeza, de la superficie. Entonces, el lodo que usamos era básicamente era un fluido tixotrópico que, bueno, cuando dejaba de moverse se gelificaba y eso era lo que mantenía los cortes suspendidos y mantenía digamos, que no se perdiera tanto fluido. Pero el- el- la, la densidad del hoyo, perdón, la densidad del lodo era igual para todos los pozos, igualito. Ok. Te dicen, Petrosuata tiene un promedio en los últimos años que no excede los 20.000 barriles por día. Problemas de asfaltenos por diluyentes de cualquier calidad. ¿Cuántas personas y especialistas cree
que serán requeridos para hacer una evaluación inicial de cómo está el campo? Tiempo de evaluación. Eh, es difícil de verdad de cuantificarlo, pero por lo menos, bueno, me imagino, qué sé yo, dos personas, dos o tres personas en perforación. Bueno, no, perdón, antes de eso, de repente, más enfocamos en la parte de eh, ingeniero de producción, más que todo para que analicen la data y analicen el estado de los pozos. Y yo me imagino que una primera pasada con dos o tres personas, eran más de 300 pozos, creo que cuando salí yo de allá. De verdad que es muy difícil cuantificarlo así al principio, pero yo estimo que, qué sé yo, unos 2 o 3 meses nada más para cuantificar o para recaudar toda la data, digamos. Okay. ¿Cuál fue la empresa de servicio que realizó la mayoría de la perforación? Eh, la- los direccionales fueron Schlumberger todo el tiempo. Schlumberger, de verdad que hicimos una buena... IPM, ¿Cómo? IPM, sí. Bueno, IPM, o sea, teníamos otros servicios con Schlumberger, pero la perforación direccional fue con Schlumberger. Sí, correcto. Los lodos eran con EMA Squaco. eh, los taladros eran de Precision Drilling. Mm, esos eran los más grandes. Y bueno, las ventas que eran de Baker o de Halliburton. eh, esos eran los principales. Te dicen, Adriano, excelente presentación. La pregunta, ¿a cuántos barriles obtuvieron por pozo en el 2006? ¿Cuántos pozos fueron perforados y qué gravedad API tenía el diluente y cuál era la gravedad API del crudo diluido que llegaba al mejorador? El, la gravedad del crudo entre 7 y 9, tengo entendido. La gravedad del diluente, quizás Cirilo, si está todavía por ahí. No Sí, sé. disculpa, para ayudarte, Adriano, allí. La gravedad PI del diluente, que era nafta importada, estaba alrededor de 45 API. Y el crudo extra pesado de 7, 8 API llegaba al mejorador, ya con la mezcla de diluente, entre 14 y 16 API. Gracias, Cirilo. Ok. Y la otra pregunta fue que a los pozos se llegó durante la prueba de perforación, para responder a Arnoldo, la prueba de producción se llegó a 1485 promedio por pozo por día. Habían pozos súper productivos que no había bomba lo suficientemente grande como para producir, y había otros pozos obviamente que no eran tan buenos. Y hay una pregunta que no sé si te la hice porque es que llegó privada. Dice, ¿se utilizó cabillas continuas en Suata y si la usaron fue ventajoso contra el uso de la cabilla convencional? Sí se usó. Por ahí había visto a Maximiliano Moros, que era ingeniero de producción de allá, pero no sé si habrá todavía. Bueno, pero sí se usó. No me acuerdo en cuántos pozos lo bajamos, viendo, no tengo esa data, como te digo, soy de perforación, pero sí me acuerdo haber visto los rollos de cabillas continuas, pero creo que no fue adoptada al 100%, ¿no? Creo que a la final después no siguieron usando las cabinas continuas. No sé si Ok. Jairo tenga más información.
No, sí, es que realmente cuando se fueron mejorando la cabilla convencional, la resistencia y todo eso, entonces eso disminuyó la falla de la cabilla como tal, entonces ya además el problema de la continua era que había que tener en el sitio el carrete para poderlo bien sacar, es decir, no era tan práctico. Ok. Te preguntan si es poco el influjo de agua, ¿a qué se debe la declinación? Bueno, bueno, a lo mejor yo no soy pero em, la de que- a ver, la presión de yacimiento es muy baja, ¿sí? Entonces, empezando por eso, la presión hay, si Adriano a lo mejor tiene esa información, hay pozos que tenían 650 PSI, que es una presión de yacimiento muy baja. Entonces, Sí. este, tú empiezas a producir eso y, a ver, no tienes mucho para donde correr, ¿sí? Entonces, por eso a ver, esa es es parte específicamente de esa zona, ¿no? De las presiones de yacimiento tan bajas, ¿sí? Es, ese es el principal problema, ¿sí? Pero sí, déjame tratar de buscar la lámina donde sale la comparación entre los... La, la, la declinación fue muy marcada para los pozos sencillos, los Correcto, horizontales sencillos. correcto. Este, Ya para los otra multilaterales vez, no fue tan marcada. puedo compartir nuevamente Sí, la pantalla, Eduardo. ya va, ya te vamos a Sí. dar. A ver, qué bonito. No, sí puedes compartirlo. Puedes Ok, compartirlo, bueno. Adrián. Bien, ven la pantalla ahora, perfecto. Como ven aquí, en la línea roja son los pozos horizontales sencillos, no nada multilateral, sin espinas de pescado ni nada. Entonces, como pueden ver, bueno, este es el ramp up. Y después, bueno, hay una discreción bastante marcada aquí en los primeros 3 meses, y después como que se estabiliza, ¿no? Los horizontales, claro, esta data está nada más de 6 meses, pero esto se confirmó mucho después. Yo no tengo esa data, pero sí la productividad de los horizontales eh, multilaterales era muy estable. Como pueden ver aquí, bueno, estos son 6 meses de data nada más, pero como pueden ver, la variación es mínima. Y yo creo que el problema de la discriminación, yo creo que, y si hay algún ingeniero de reservorio, por favor que me corrija, pero yo creo que se debe más que todo a esto, ¿no? Que es la discontinuidad entre las arenas, pues son bolsillitos de arena, de petróleo, no Eh, son arenas continuas. ¿Podría hacer un comentario? Ya Sí, que me Ricardo, hablo. adelante. Sí, en algo esa es la razón. O sea, evidentemente los pozos multilaterales contactan mucho más. Eso se ve que estos son yacimientos compartimentalizados. Y el pozo Correcto. normal contacta uno, dos compartimentos o tres compartimentos, un poco volumen y por supuesto se depleta más rápido. Los pozos multilaterales contactan mucho más, como se ve en el gráfico de producción. Triplica la producción porque contacta mucho más volumen de petróleo y al tener mucho más volumen de petróleo, evidentemente también declina menos la producción. Básicamente es cuestión de contactar nuevos volúmenes de petróleo con los pozos multilaterales. Está drenando mucho más petróleo que el que se Quiero drena en pozos sencillos. aprovechar esta lámina
para de pronto hacer un comentario extra a la pregunta que hubo por allá que por qué no se adquirió información desde un comienzo. Lo que vendió, digamos, Maravén o Maravén a Conoco fue esta lámina de la izquierda, es decir, tú vas a encontrar un yacimiento que, mira, arenas muy gruesas, continuas y toda esta cosa. Y de hecho, la información como Adriano mencionó, unos 6 pozos que era todo lo que tenía, pero en todo el campo, no era, es decir, completamente todo cubriendo todo el campo eran 6 pozos. Y lo que se tenía era que sí, definitivamente era algo como la lámina de la izquierda. Cuando se empezaron a perforar, se vieron, a ver, se encontró con que eso no era así. Y de hecho, había áreas en que no se tenía información, entonces había que perforar exploratorios, parar, digamos, los planes de drilling y perforar exploratorios para obtener información adicional para poder planificar los próximos. De hecho, hay como 2 pozos que casi que se completa una U hasta salir a No, la sí, superficie. Tratando 153 de, de información. correcto, tratando de encontrar, digamos, información adicional porque no había, porque en ese momento se daba los geólogos se dieron cuenta que la información que había no era suficiente para planificar. Así es de que había que buscar de alguna forma eso por la complejidad, ¿sí? Digamos, lo aislado de las arenas. Y de hecho eso la solución para eso fueron las espinas de pescado, que fueron realmente Aquí están los pozos, los dos que te refieres, Jairo. correcto. Exactamente, eso es, sí. Ahí se ve Claro, esto la, está exagerado verticalmente, pero fue así, llegamos a 153 grados de inclinación. correcto, la parte azul se perforó, digamos, como adicional al plan que se tenía, pero esto era solamente para adquirir información geológica. También tengo que aclarar algo, y Jairo, por favor me corrige si estoy, pero había una zona y por los GH, ¿no te acuerdas, Jairo? Que las Correcto, arenas efectivamente eran así como estas, eran así como la de la izquierda, masivas, muy conectadas, sí, y esos eran los pozos más productivos. correcto. En Esos en fueron los que las, usaron para la prueba de producción. y después, exacto, y después a medida que te ibas alejando más hacia el este y hacia el oeste de la GH, porque el GH está como más o menos en el centro del campo, Sí. es que se ponía más como la lámina, la imagen de la derecha. Bueno, te preguntan si llegaron a los 120.000 BOPD de diseño. Sí, sí, de hecho, durante la prueba de producción que fue por 90 días, llegamos a 125.000 algo no me acuerdo exactamente los números, pero 125.000. Ok, De hecho, en algún momento se llegó a producir hasta 140.000, pero claro, porque la cosa era que el mejorador producía, podía, digamos, trabajar con Es correcto. 120 cosas. ok. Aquí te dicen, para aumentar la rentabilidad de la reactivación de la faja SWATA, pudiera considerarse reemplazar el diluente con la tecnología cold cracking a la boca del pozo o fondo de pozo. Ya esta tecnología se ha utilizado con mucho éxito en otros campos de Sudamérica, México, Canadá, Estados Unidos, crudo extrapesado, pesado, mediano y liviano. La rentabilidad se debe a que no hay que utilizar volúmenes grandes en comparación al diluente. Entonces te Para ser pregunto, honesto, no conozco la tecnología core cracking. No, no, de verdad que no. Sí, permíteme, Adriano, y
te ayudo allí, ¿no? Adelante, adelante, Cirilo. Sí se están desarrollando estas nuevas tecnologías de craqueo bien en boca de pozo como en fondo de pozo. Hay nuevos catalizadores, son tecnologías que están ahorita en desarrollo y pudiera ser, pues, o no, y Dios quiera que así sea, pues son tecnologías que van a producir muchas ventajas para Venezuela en el caso de que se llegue a explotar la faja del Orinoco en todo su potencial. Ya no se necesitarían todos esos volúmenes de diluente con la ocupación de líneas que implicaba el manejo de recibir el diluente en José y llevarlo hasta donde estaban los campos. En este caso de los catalizadores y todo lo que tiene que ver con el cold cracking, serían manejos mucho más pequeños y con tecnologías que están ahorita en desarrollo, muchas de ellas en estado experimental, algunas, como bien lo menciona aquí el amigo eh, Erwin, se han probado ya en algunos de estos países y con buenos resultados. Por lo tanto, no es algo que resulte descabellado pensar que en 3, 4, 5 años ya esto sea una explosión de conocimiento público. Pues. Sí. Gracias, Cirilo. Mira, Gracias, Cirilo. Adriano, te preguntan Dígame. si sabes cuál fue el CAPEX del desarrollo del campo. ¿Del campo nada más o de todo el...? Yo me acuerdo que el proyecto completo eran 4.5 o 4.500 millones de dólares, todo el proyecto completo como 5.000 millones de dólares, pero específicamente el campo, no, de verdad que no tengo esos datos. Ok. Te preguntan cómo se definió la longitud del lateral. No sé si vieron el grid, ¿cómo se llama? El arreglo El del... campo se dividió en bloques de 600 metros por 1.600 metros. Exactamente cómo llegaron a ese número, no, de verdad que no lo sé. Pero yo me imagino que fue para más digamos, una limitación de la tecnología en el momento, porque acuérdense que la perforación horizontal, si se quiere, no era nueva en ese momento, pero de alcance extendido, de extended reach, estábamos, digamos, en pañales en Venezuela. Perdón. Estos eran pozos que tenían un TBD de 2.500 pies a máximo y a veces salíamos hasta 7.000 pies. Entonces, este, yo creo que fue más pensando en una limitación de que íbamos a poder bajar una vez perforado el pozo. Esto es mi, mi apreciación, no sé exactamente cuáles fueron los razonamientos. Todo eso ya estaba definido cuando yo llegué acá. Sí, Sí. también era un poquito de, digamos, desde el punto de vista de yacimiento, es con la información de presión que existía ahí y caída de presión a través de los laterales, que era la producción o digamos, la longitud óptima para que se tuviera una producción óptima. Sí. Y Te como dijo preguntan, Adriano, el- perdón, ¿Cómo? dale, dale. Sigue, no, Jairo. como dijo Adriano, era las limitaciones que existían en ese momento. Estamos hablando del 97, 98, ¿ves? Entonces ya desde allá hasta ahora, tecnología, todas esas cosas, bueno, todos sabemos que hay muchísima tecnología que se puede usar. Así es.
Te preguntan si utilizaron unidades de bombeo de superficie tipo hidráulico en vez del balancín y si las usaron fueron exitosas para regular el flujo según la viscosidad. No, no se usó. No. A ver, No, que no había unos hydrolet, Jairo. Uno, no. eh, entonces, bueno, La pregunta es para levantamiento artificial. sí, No, a ver, el plan inicial, con los sencillos era las Electrode, ESPs, ¿sí? El problema se presentó cuando corrimos algunas electros por debajo de las ventanas y por supuesto, como Adriano lo mencionó, la integridad especialmente de los Baker eh, era, ah, se producía arena. Entonces, las primeras fallas de las Electro fueron claro, yo estuve ahí en la primera Electro que sacamos, eso allá se llenó el taladro como a medianoche bueno, vino todo el mundo. Y el company man dijo, bueno, ojalá que esto pase siempre, porque esto no es... Y bueno, la cosa es que, claro, las fallas fueron originalmente por producción de arena. Eso hizo que se cambiara a las PCP que manejan, eh, son más amigables con la arena. Pueden producir arena, ¿sí? Pero, por supuesto, el problema es que el elastómetro no permite que se use ningún diluente porque lo daña. Entonces, por eso era que no se podía inyectar en las PCPs. Pero esos fueron los únicos como método artificial. Hubo un ensayo por ahí para hacer limpieza de pozos con otro tipo de bomba, pero eso fue exclusivamente para hacer limpieza de arena, pero no como para un levantamiento artificial normal, solamente ESP y las PCP. Ok. excelente. Preguntan si todos los laterales de los multilaterales se les bajaba el liner ranurado o algunos laterales quedaban a hueco abierto. Todos los laterales, perdón, las espinas de pescado no le bajamos liners. Siempre se bajaba el liner, digamos, en la espina dorsal del pozo. Las espinas de pescado quedaban a hoyo abierto, si eso es eso es lo que están preguntando. Sí. El resto, todos los pozos se le bajaba el liner ranurado. Y de hecho, eh, eh, creo que al momento que yo salí se bajaron liners en todos los pozos a excepción de dos. Creo que 2 pozos no pudimos bajar el liner, Correcto, que pero para mí, ¿ah? fueron problemas mecánicos que no se pueden. Sí. Y para mí de verdad que fue bien exitoso, porque si te pones a analizar el tipo de formación, que es altamente, eso era una pasta de dientes, parecía eso, cuando salía. Y era arena en petróleo. Y para tener ese nivel de éxito, para bajar los liners, de verdad que impresionante. Ok, esta pregunta no es para ti, Adriano, sino para los que saben de cold cracking. En el desarrollo de la tecnología de cold cracking se tiene información de los niveles de radiación en los tubos craqueados. ¿Existen normas de higiene ocupacional en el manejo de estas nuevas tecnologías? No sé si alguno de los que está tiene experiencia con esto. Este, mira, Eduardo, déjame participar un poquito. Don Juan, déjeme averiguar un poquito más, ahondar un poquito más en esto de la parte de radiación. La verdad que
no tengo la información exacta de cómo y a qué también se refiere la parte cuando habla de radiación. Lo que hasta ahora entiendo de estas tecnologías es que inyectan el catalizador, son catalizadores líquidos que van al fondo del pozo y hacen la reacción en el pozo. O sea, el reactor no está en la refinería, sino que está en el pozo. El crudo se le mejora el API, se reduce el contenido de pues se hace el craqueo del crudo pesado y se obtienen crudos mucho más, bastante más livianos. Eh, Respecto a lo de las normas ocupacionales, eh, es también bastante fácil de manejar. Son productos que vienen en equipos confinados y al igual que cualquier manejo de catalizadores, tienen una regulación. ¿Cuán exacto es, por ejemplo, en este momento alguna regulación de la EPA? No la conozco, pero permítame averiguar un poquito más y le informo en alguna reunión futura. Ok, gracias. Para Este, agregar algo, perdona, para agregar sí, algo dale, ahí, Jairo. normalmente, no solo en a ver, en pozos, yo cuando estuve ahí en Houston, en un campo de Conoco, eh, lo regular que se hacía era medir niveles de radiación en tubería que se sospechaba y eso se daba un manejo adecuado, es decir, había que tomar todas las, pero era un procedimiento normal. ¿Ves? Me imagino que esto es algo similar. Ok, aquí Erwin comenta que en Cerro Negro se optimizó la longitud del lateral, ya que no se necesitaban laterales largos para producir el potencial del pozo. No todo el lateral es capaz de aportar producción, especialmente hacia la cola del lateral. Esto se definió utilizando sensores de presión a través del lateral. Bueno, con esto finalizan las preguntas y está el derecho de palabra. Ahorita está anotado Pedro Castillo. También estaba anotado Ricardo Padrón, pero no sé si va a mantener el derecho de palabra o si ya intervino. Sí, Adelante, sí, Pedro. sí, sí lo mantengo. Ok. Adelante, Pedro. Pedro. Me quedó dormido. Perdón, tenía el micrófono apagado. ¿Cómo se llama? Adriano y Reinaldo. No sé si ustedes tuvieron la ocasión de conocer a Ross Gray, un Claro, experto en perforación de pozos, y él estuvo en Jairo fue Petrosuata. amigo de Jairo. Exacto. Sí, Yo tuve muy buena amistad con él, yo lo conocí por ahí como en el 2010, y siempre me reunía con él porque él diseñó una mecha especial que tiene 3 huecos arriba para el regreso del lodo, que me interesó, ¿no? Y él me buscó por eso, pero luego entablamos una amistad y él me dijo que él trabajó en Petrosuata como supervisor de taladro por mucho tiempo. Sí. ¿Qué encontró él allí? Él encontró que cada 3 meses cambiaban al superintendente de operaciones o el gerente de operaciones. ¿Qué hacía el nuevo gerente? A dar producción sin meter taladro. Allí no era que perforaban nuevos pozos o reparaban nuevos pozos, sino que ponían las bombas a millón y ¿qué hacían? Arenaban y se venían en agua los pozos. Entonces ahí queda un poco de cadáveres que yo no sé si son recuperables. Era lo que tú mencionabas, Adriano, sobre el tema de recuperar la producción o de la productividad. Hay algunos pozos allí que quizás ya son cadáveres y va a ser difícil recuperarles porque están idos en agua y arenados además. Entonces, ese es un tema allí bien delicado para Petrosuata, porque fue caprichosamente como se manejó la producción por los gerentes nuevos, entre comillas,
que querían incrementar la producción sin incorporar nuevos pozos y liquidando pues el potencial del pozo porque sencillamente le mataban la presión y el pozo se venía en agua y arena. Entonces, ese es un Eso tema, fue, disculpe, ¿eso fue después de 2007 o? sí, después del Claro, 2007, sí, después del sí, 2007, claro. sí, sí. Entonces, ese es un tema allí delicado porque hasta que no se haga una auditoría del estado de los pozos, va a ser muy difícil saber cuáles son recuperables o no. Esa era mi Bueno, observación, Eduardo. Ok, perdona, gracias. es lo que Adriano mencionó en su presentación, ¿no? Que por lo menos unos 3 meses para poder adquirir la información y con base en esa información realmente saber qué sirve y qué no sirve. Ok, gracias, Jairo. Bueno, tiene la palabra entonces Ricardo y después Ervin. Ok, Adelante, Ricardo. bueno, yo quería hacer un comentario sobre lo que el desarrollo de Suata para mantener la producción e inclusive incrementarla. Pienso que el plan de desarrollo debería ser en 2 o 3 etapas, donde la primera etapa efectivamente es la que se está hablando de identificar pozos inactivos identificar historias recientes de pozos, reactivarlo, bien sea optimizando procesos de levantamiento o reparando pozos o cualquier tipo de, de, de intervención corta, ¿no? Eso nos elevaría un poco la producción, evidentemente, y mantendría por cierto tiempo un plató de producción, pero a la final igual va a ir declinando y no vamos a alcanzar grandes tasas de producción. Podemos incrementar un 30%, un 40%, no creo que más de eso. Pero si realmente queremos llegar a niveles cercanos a lo que se tenía, ahí tenemos que implementar ya a mediano y corto plazo otro nuevo plan de desarrollo que sería recuperación mejorada. Eso es inapetable, hacer recuperación mejorada si queremos realmente llegar a niveles altos de producción, aumentando sus reservas, porque es la única forma. Y por supuesto, desarrollar, identificar nuevas áreas o áreas no contactadas para nuevos desarrollos de pozos, nuevo desarrollo de pozos. En la recuperación mejorada podemos usar pozos existentes, de modo que podamos hacer ciertos tipos de arreglo y probablemente necesitemos pozos nuevos. Si vamos a inyección térmica, bien sea cíclica o continua, a lo mejor vamos a necesitar inyectores también en el desarrollo. Pero básicamente yo pienso que si queremos ser un poco más entusiasta para poder llegar a niveles de producción por lo menos cercanos a los niveles que se tenía antes, deberíamos entonces implementar recuperación secundaria en Suata y obviamente la que viene a la cabeza ahora, que es la más recomendable, de acuerdo al crudo, el tipo de crudo pesado sería térmica, pero hay otros desarrollos de otros tipos de recuperación mejorada que con nueva tecnología se están también implementando en crudos pesados como es el polímero. Pero, en fin, deberíamos buscar opciones para incrementar las reservas y producción, ya no explotando Suatac primariamente, porque primariamente prácticamente ya estamos agotados. Ok. Este, tiene la palabra entonces Ervin. Erwin, a ver si está por Adelante, aquí. Ervin. Es Abra que el micrófono. no creo, no lo veo. Sí, Creo parece que que se fue. Yo se tampoco lo salió. veo. Aló, aló, ¿me escuchan? Ah, Ok, sí, adelante. ahí está. Ok, disculpa, es que tenía el auricular mal puesto. Buenos días. Un comentario con lo que dijo Cirilo González. Eh, esta tecnología de cold cracking, les puedo decir que es totalmente venezolana. Se ha venido desarrollando desde
desde muchos años, inclusive cuando yo trabajaba en Cerro Negro y Sincor. La, la tecnología, como dijo Cirilo, trabaja a través de intercambios de cationes. Lo que va a hacer es que cuando entra en contacto con el crudo pesado, aunque se puede usar para liviano, mediano también, pero para crudo extra pesado lo que ocurre es que las moléculas largas, al momento que entra en contacto, se rompen las moléculas largas de crudo. Entonces, al romperse, entonces la estructura, la característica, propiedades del crudo cambia. Como dijo Cirilo, tú vas a observar cambios, aumentos en API, inclusive va a haber una bajada en H2S, CO2, eso va a ayudar mucho al ambiente. Pero lo más importante aquí es que no tienes que usar los volúmenes que hay que utilizar para poder producir los pozos o producir el crudo, hacerlo fluir con diluentes, con porcentajes de entre 25 y 35% del volumen que estás tratando de tratar. Con esto, con pruebas que yo mismo he hecho aquí en California, hemos utilizado porcentajes alrededor de 1 o 2%. Se puede llegar hasta 5 o 10%, pero usualmente se usan volúmenes muy bajos y ahí entra la rentabilidad. Se puede usar porque aquí en California donde estoy, todo es térmico. Y eso crea una pregunta, ¿no? ¿Va a poder resistir las temperaturas? Bueno, efectivamente sí lo resiste. Y los aumentos de producción en las pruebas que se hicieron acá fueron considerablemente bastante altos. Un pozo que estaba produciendo en cero, se pudo aumentar en un 140%, solamente utilizando alrededor de 1.4% de volumen. Es efectivo y es venezolano. Y con respecto a los laterales, sí, efectivamente, cuando trabajaba en Cerro Negro, nosotros colocamos, porque lo hicimos la pregunta, ¿vale la pena perforar tan largos los laterales? No, bueno, se los pusimos a la tarea de colocar sensores y nos dimos cuenta de que no era necesario porque la parte de la cola del lateral no aportaba mucho. Entonces, por lo tanto, no era necesario gastar dinero, por lo tanto, hizo que el proyecto fuera más rentable. Bueno, gracias, Erwin. Bueno, con esta... Perdona, Sí, adelante, Jairo. yo tengo a ese respecto. Me acuerdo que alguien no recuerdo si era Cerro Negro, una vez estábamos ahí en el gimnasio que estaba ahí al frente de la oficina y yo le pregunté un día, ¿y por qué no hacen multilaterales? Dice, bueno, imagínate tú una limonada y con un solo pitillo la puedes, ¿entiendes? Producir o la puedes llenar. No requiere. Esto era porque las arenas, especialmente de allá de Cerro Negro, eran las mejores arenas. Eran alrededor de 80, 100 pies. Nosotros teníamos pozos que había que, bueno, Adriano puede confirmarlo, hasta 10 pies se perforaron algunos pozos. Es decir, entonces no hay comparación. Entonces, claro, una arena de 100 pies no requiere tanto que sea tan largo. Entonces, por supuesto, porque la bomba, el del tapé, drena especialmente una zona muy cercana a la vertical, es decir, lejos de la horizontal no va a tener mucho efecto porque es una arena muy grande, ¿sí? No era el caso
de Petrozuata. Esa es la gran diferencia. Sí, Si mal no me recuerdo, el promedio de espesor de la arena de nosotros es como 20 pies, así que El muy promedio, diferente. correcto. Sí. sí, yo estoy de acuerdo. Depende mucho de las estratigrafías que estás tratando, que estás encontrando, ¿no? Claro, En el Cerro Negro las arenas eran muy buenas. Por lo tanto, era un poco difícil justificar tener laterales no, y todo eso, ¿no? claro. Entonces, no nos pareció indicado, ¿no? Ya, ahora, para Suata, pareciera que sí, ¿no? Pero de nuevo, todo lo define el crudo que estás tratando de producir y la estratigrafía que estás encontrando. Nosotros rehicimos, en el momento que ExxonMobil compró Mobil, hubo un rediseño del modelo estratigráfico de SWATA, usando sequence scintigraphy. Y usando el e-sequence scintigraphy pudimos darnos cuenta que había más estratigrafía que lo que pensábamos, ¿no? No era todo arenas grandes, ¿no? Claro. Entonces, eso no fue un eye-opener, pero sí, no, para ese momento no estábamos considerando multilaterales. También era el costo, ¿no? Encarecía los pozos. Bueno, Ok. siguen en el uso de la palabra Reinaldo Ramírez, Pedro Figueroa y Héctor Partidas. Adelante, Reinaldo. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto ver allí gente con tanto conocimiento, jefe Pedro, después de aquella tremendo trabajo de Mapire, donde estaba liderando él todo ese grupo de grandes personas. Lamentablemente ya algunos se fueron a mejor vida. Muy contento de verte, Pedro. Estás Gracias, bien gracias, recuperado luego aquí. gracias. También igual, estoy contento de ver a Ervin, que forma parte también. Tenemos una alianza con Ramray Energy para desarrollar todo lo que es esta tecnología de subsuelo y hacer la sostenibilidad a través de los recursos de la tierra, ¿no? Voy a hablar un poquito del área nuestra, perforación, y cómo lo poco que pudimos aportar nosotros en esos dos grandes proyectos que fueron Cerro Negro, Sincor, Petrozuata, etcétera, todo los desarrollos de la faja, ¿no? Eh, Escuché hablar de la longitud de los laterales y cómo ellos aportaban o no aportaban. Siempre teníamos una disyuntiva y una discusión con los amigos de geólogos y ingenieros de yacimiento sobre qué tan largo debería ser el lateral y cuánto podía aportar esos laterales a medida que íbamos haciendo más sondeo. Una de las cosas que más recuerdo que nos impactaba y era crítico para desarrollar proyectos era el patrón que utilizábamos nosotros para la construcción de los pozos. Inicialmente arrancamos con un patrón tipo tenedor, donde hacíamos, la idea era que los laterales fueran paralelos con una visión a futuro de poder drenar la mayor cantidad y que la interferencia entre los distintos drenajes en algún punto de la historia pudiera servir para recuperación mejorada a través de inyección de vapor y todas estas tecnologías. Y el otro desarrollo era un patrón tipo estrella, donde desde el clúster se hacían los pozos de manera radial y permitían, digamos, que el efecto que tenía era que el drenaje se realizaba básicamente en la zona del aterrizaje, que era donde más se drenaba el crudo, y luego las puntas drenaban muy poco o aportaban muy poco a lo largo del tiempo. Entonces, a nosotros nos tocó, el reto era buscar la manera de colocar los pozos de manera que se interconectaran o tuvieran una especie digamos, de cruzarse entre sí a lo largo del tiempo para poder obtener un radio de drenaje, un drenaje mayor, y eso hacía que los pozos cada vez fueran más largos. Es decir, cuando nosotros arrancamos con un lateral que tenía 200, 300 metros, ya después había que, 100 metros,
150 metros, le llegamos a 300 metros, 1000 pies de drenaje lateral, que era el óptimo, que al final resultó ser el óptimo después de muchas mediciones de cuánto era la caída de presión y cuánto aportaba cada pozo. En cuanto a la terminación, sí fuimos, el proyecto de Sincor fue uno de los que estableció, digamos, como teníamos una profundidad vertical muy somera, era cortito, teníamos que hacer prácticamente nuestra relación de profundidad medida versus profundidad vertical era la más alta, por encima de 3.5, ¿no? Que ya se consideraba tipo extended reach de hoy en día. Y teníamos muchas dificultades para alcanzar mayor distancia. Había que hacer el swap de la tubería de perforación y todo esto, pero se logró avanzar muchísimo en el conocimiento de la zona. De hecho, terminamos haciendo pozos de 3,5 días, ¿no? Con estas características, todos con liner en el fondo. Con los multilaterales también hubo mucha tecnología puesta allí, trabajamos con grado 3 y grado 4 principalmente. El grado 3 tenía el inconveniente que se arenaba y el grado 4 tenía el inconveniente de las cementaciones, que había que asegurar las cementaciones, y después teníamos el problema que como trabajamos con liner renaurado, entonces cómo aislábamos para probar el sello en la junta. Pero todo eso se fue trabajando y se colocaban nuevas herramientas, se mejoraba el diseño de completación, permitía probar los sellos, permitía mejorar la perforabilidad. Fue un proyecto de verdad muy interesante donde se aprendió mucho. Sincor, si mal no recuerdo, fueron 1000 y tantos pozos horizontales que se hicieron antes que llegara la catástrofe que todos conocemos. Y la parte que hablaron de los pozos estratigráficos y multilaterales, nosotros diseñamos desde la plataforma de superficie, hacíamos pozos estratigráficos de alto alcance para cruzar el yacimiento para que los geólogos pudieran después definir las coordenadas de aterrizaje con mayor precisión. O sea que se avanzó muchísimo. Desde el punto de vista de perforación, el valor agregado nuestro era precisamente darle la mayor longitud de la mayor área de contacto a nivel de yacimiento, porque habían dos ambientes, uno deltaico y uno fluvial. Entonces en el fluvial había más desarrollo de arena, en los deltaicos había menos desarrollo de arena. Y entonces cruzábamos una sección de arcilla y después volvíamos a entrar en arena y teníamos que ir navegando allí, buscando todos esos puntos de contacto. Y bueno, fue un proyecto que al final resultó bastante rentable para Total y para los socios PDVSA y Statoil, ¿no? De hecho, creo que fueron los que tardaron más tiempo en irse, porque era un buen negocio y creo que seguirá siendo un buen negocio a lo largo del tiempo, y esperemos que todo este conocimiento lo podamos transmitir a las nuevas generaciones, que son las que van a desarrollar la faja cuando toque. Gracias, Reinaldo. Sigue en el orden de la palabra Pedro Figueroa. Adelante, Pedro. Buenos días, Eduardo. ¿Me oyes? Perfecto. Ok. Bueno, gracias al colega Celi por su presentación y por haberme actualizado con respecto a lo que está sucediendo allá en La Faja. En los años 78 al 83, el Ministerio de Minas y Hidrocarburos hizo un gran esfuerzo y una gran promoción para dividir la faja entre las 4 diferentes subsidiarias, y con ello comenzamos a analizar más en profundidad los equipos de producción a utilizar en la faja. Me tocó a mi grupo consultor viajar con un ingeniero del lago Ben al Canadá y a los campos de petróleo pesado de Estados Unidos. Y en la zona aquella al este de Edmonton, o sea, en Lloydminster, Cold Lake y un poquito más al norte, en Fort McMurray, encontramos los campos más pesados, y la conclusión de esa visita
fue la manera como ellos manejaban las macollas. En aquel entonces solamente hablamos, no habíamos hecho la primera macolla nosotros, pero más importante que eso, encontramos el uso de la cabilla continua. Dado la gran incidencia de rotura de la cabilla convencional en el este de Venezuela, al extremo del campo litupano, que eran más de 3 veces al año que había que sacar la cabilla para reemplazarla, encontramos que la cabilla continua, que se usaba en 100% en ciertos campos pesados de Canadá, era la solución. Pero en aquel entonces no imaginábamos que la geología nos iba a deparar la sorpresa que las arenas no eran continuas ni de gran espesor. Entonces eso probablemente ha sido un factor para hacer que la cadena continua no tenga el éxito que se tuvo en los primeros pozos que se instalaron. Lo mismo sucedía en aquel entonces cuando lo más importante desde el punto de vista de producción era el flujo, la viscosidad y la densidad, y entonces la unidad de bombeo superficial, en vez de balancín, encontramos que la unidad hidráulica podía regular no solamente la longitud de carrera, que tradicionalmente eran las 3 longitudes tradicionales pues, de los balancines con 3 huecos, y que también la longitud de la carrera, la velocidad de cuántas viajes por minuto, eran manejables a tal punto de ajustar no el balancín, sino el balancín hidráulico versus el otro balancín tradicional, el caballito, para que el flujo sea más de acuerdo a la viscosidad y densidad del fluido. Los felicito sinceramente a los jóvenes profesionales que ahora están cambiando mucho la tecnología de la perforación y de la producción. Estoy hablando de estos estudios en Canadá, en California y en Texas en el año de 1980, hace ya 40 y pico de años. Ese es mi comentario. Gracias, Pedro. Bueno, y el último derecho de palabra entonces lo vamos a dar a Héctor Partidas antes de cerrar este webinar. Adelante, Héctor. Sí, buenas tardes. Gracias por la oportunidad y apreciando lo que dice el señor Celi de esa presentación. Lo mío va a ser una pregunta que me ha tenido bastante tiempo, posiblemente unos casi 20 años ya. En el 2004, después del famoso paro del 2003 que tuvimos todos sin trabajo, yo tuve la oportunidad de estar 3 meses en San Diego de Cabrutica con un proyecto de Sincor para la optimización del uso del diluente. La pregunta es porque en uno de estos viajes me conseguí yo con una persona, no recuerdo el nombre, que estaba en Suata, y me comentó que se habían conseguido que con el uso de las bombas electrosumergibles, que aparentemente estuvieron muy de moda allí, y las usaron con unas velocidades tales que hubo una inundación temprana de agua hacia la formación y el campo realmente se dañó. La pregunta, ¿es eso cierto? ¿Eso pasó? Porque yo nunca he podido confirmar eso con nadie. Entonces aprovecho esta ocasión para ver si realmente eso fue lo que pudo haber pasado. Porque después eso me ha servido mucho en mi curso sobre producción, de hablar del cuidado que hay que tener cuando uno usa unos electrodos. Bueno, nuevamente aclaro que yo era perforador y de verdad que yo me enfocaba básicamente en la parte de perforación, pero hasta por lo menos el 2006 yo no me acuerdo que nunca dejamos de producir los 120,000 barriles
que, para el cual está diseñado el campo. No sé si eso es una respuesta válida, pero sí habían problemas de producción de agua y producción de arena, como también lo mencionó Jairo, pero no me acuerdo que hubiese sido un problema tan grave como para que afectara la producción general del campo. No sé si te respondí la pregunta, pero Un comentario adicional a esto es que, a ver, si se compara eh, las Electros con las PCP, por supuesto, el delta P que generan las Electros es muy alto comparado, por ejemplo, con las PCP. Entonces, pero es inherente al sistema, no es que se haga a propósito. De hecho, como dijo Adriano, había pozos que la Electro no era capaz de manejar por el volumen que producía el pozo. Igual había otros pozos que había que ponerle incluso llegamos hasta correr unas bombas insertables por el volumen tan bajo que producían algunos pozos. Es decir, esto da digamos, una gama de producción o en cuanto a las condiciones de producción que tenían las Electros. Repito, el delta P que generan las Electros, por supuesto, es muy grande. ¿Sí? Es el más grande de cualquier sistema de levantamiento artificial, digamos. Si se compara con una PCP, es por supuesto muy, muy grande. Entonces, a ver, llegar a ese comentario, por supuesto, hay que, desde el punto de vista de producción optimizada, hay que verificar, por supuesto, que cada bomba esté produciendo en su condición óptima, específicamente las Electros. Entonces, eso permite que, digamos, la bomba como tal resista más tiempo y evite, en el caso de producción de finos que lo había allí, que las etapas de esta se gasten y terminen dañándose. Pero a ver, lo que se hacía, había un seguimiento de las condiciones óptimas para que estuvieran, a ver, sin llegar a producir un máximo del tapé, pero tampoco un mínimo, sino una condición óptima. Claro, corrígeme, por favor, si me estoy equivocando, pero también había una velocidad mínima a la cual tú tenías que, ¿cómo se llama? Correrla, digamos, producir Sí, en la ESP porque si no se calentaban mucho, porque el correcto. enfriamiento era porque el motor estaba por debajo y era lo que enfriaba el motor, ¿no? Correcto. Es que es uno de las, digamos, de los requerimientos que tienen las Electros. El fluido que se produce, de hecho, en algunos casos hay que obligar, digamos, en el caso en que, digamos, de pozos verticales, que las perforaciones están por encima de donde se sienta la bomba, hay que obligar se llama es una tubería que se le adiciona a la parte externa para obligar al fluido a que pase desde abajo a través del motor y entre a esto. Pero es por enfriamiento para enfriar el motor, porque si no el motor se va a quemar. Entonces, claro, el crudo, pesado, por supuesto, la velocidad es muy baja. Entonces habría que, por supuesto, tener unas condiciones mínimas para evitar, por supuesto, el sobrecalentamiento del motor debido a condiciones de enfriamiento, de paso de fluido a través del motor. Sí. Bueno, yo creo que con esto
concluimos la presentación. Gracias, Adriano, por tu interesante presentación. Y bueno, y extendemos las gracias a Jairo y a Cirilo que te apoyaron en algunas preguntas. Fue muy interesante tu intervención. De verdad que muchas gracias a ustedes por la invitación y también vuelvo a agradecer también a Jairo y a Cirilo. Es una conversación bastante técnica, fue muy interesante. Para la semana que viene tenemos un tema, Julián Salazar nos va a exponer algo, decidir si el petróleo es o no es beneficioso para la humanidad. Entonces es un tema más conceptual que vamos a escuchar a Julián la semana que viene. Vamos a cerrar entonces la presentación formalmente y abrimos por unos 10